Saludos y bendiciones, familia en Cristo. Les saluda su amigo y hermano Eric. Bienvenidos a otro video lectura más. Estamos continuando en nuestra serie en la epístola a los Romanos y pues en esta noche nos corresponde el capítulo 11, desde los versículos 11 al 24. Esta es la segunda de tres partes que vamos a dividir este capítulo en particular. Y pues bueno, si tiene su Biblia con usted, por favor, le pido que me acompañe a la epístola a los Romanos. Estamos en el capítulo 11 y vamos a iniciar en el versículo 11. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer? De ningún modo. Pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles para causarles celos. Pablo lo que está haciendo es de nuevo, como hemos visto al transcurso de esta epístola, va respondiendo a preguntas, ¿verdad? Anticipa objeciones que iban a hacer. Y aquí la pregunta es, ¿acaso han tropezado los de Israel para quedar caídos? En otra palabra, para no volver a levantarse. Um, Pablo no niega la caída de Israel. De hecho, él admite en el mismo versículo que han tropezado. No esconde nada ahí. Y por su transgresión, pues ha venido la salvación a los gentiles. A los suyos vino. Él vino a esta humanidad y los suyos, los judíos, no le recibieron. Esto, ¿verdad? Permitió que la salvación alcanzase a los gentiles. Entonces, por la transgresión de Israel, el rechazo de Israel, la salvación ha venido a los gentiles. Pero él se opone totalmente a la idea de que Dios ha abandonado a Israel para siempre. Ya no tienen oportunidad. Y no es el caso. Sobre todo, él está muy claro que Dios no ha abandonado por completo a Israel. Pero vamos a ver lo que dice los versículos 12 al 14. Y si su transgresión es riqueza para el mundo y su fracaso es riqueza para los gentiles, ¿cuánto más será su plenitud? Pero a vosotros hablo, gentiles, entonces, puesto que yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Y si en alguna manera puedo causar celos a mis compatriotas y salvar a algunos de ellos, como el resultado del rechazo del Evangelio de parte de Israel, la nación fue puesta a un lado y el Evangelio empezó a ser proclamado a los gentiles, personas que ellos consideraban impuros, no merecedores, ¿verdad?, de las cosas de Dios, pero el plan de Dios ha sido distinto. El plan de Dios desde el inicio, desde el principio, no es que, plan A falló, ahora necesito un plan B. No, el plan A desde el inicio, Dios siempre ha tenido eso en mente, en alcanzar tanto a judíos como también a los que son gentiles, los que no son judíos. En un sentido, la caída de Israel ha sido la riqueza del mundo, ha sido un beneficio al mundo y la pérdida de Israel, el haber rechazado a Cristo y al haber ser puesto, haber sido a un lado, hechos a un lado, eso ha sido la ganancia de los gentiles. A los suyos vino, los suyos no le recibieron, y a los que, ¿verdad?, creyeron en él, ¿verdad?, les dio la potestad. Todo aquel que creyera en él les dio la potestad de ser llamado y hecho hijos de Dios. A todos los que creyeron, judíos o no judíos, a judíos o gentiles, sin importar o sin hacer distinciones. Ahora, entendemos nosotros claramente por el Evangelio, por las epístolas de Pablo, tanto en el libro de los Hechos como aquí en la epístola a los Romanos, que Pablo era apóstol de los gentiles. Fue enviado de Dios a los gentiles en particular. Para él era muy natural hablarles de una manera muy clara. Él no se detenía, él les hablaba con toda claridad, y al hacerlo, él estaba solo cumpliendo con su ministerio. Él estaba cumpliendo con el llamado que Dios le había dado a él. Entonces, ahora, al mismo tiempo, para causarle celos a sus compatriotas, de este modo, lo que Pablo estaba tratando
de hacer es ver si de alguna manera él podía esperar que sus compatriotas se convirtieran a Cristo. Entonces él se dedicaba al completo al ministerio de los gentiles, pero aún en el fondo de su corazón, aún dentro de él deseaba ver a sus compatriotas alcanzar la gracia del Señor. Entonces mira lo que dice el versículo 15 y 16, porque si el excluirlos a ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Sino vida de entre los muertos. Y si el primer pedazo de masa es santo, también lo es toda la masa. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Uh, Aquí en específico, no se está refiriendo a la resurrección física, la resurrección corporal, sino más bien lo que Pablo está hablando es acerca de al creer en Cristo, uno pasa de la muerte espiritual a la vida espiritual, pasamos de la muerte a vida. Recordamos que nuestro Señor Jesucristo dijo claramente que Él es la resurrección y la vida, ¿verdad? Entonces él vino a traer vida a aquellos que estaban muertos en sus delitos y en sus pecados. Más, en la palabra de Dios en Efesios capítulo 2 nos habla de que Dios nos dio vida juntamente con Cristo, estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. Nosotros no estábamos buscando a Dios, no queríamos nada con Dios, pero sin en cambio Cristo vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Y nosotros estábamos perdidos y Cristo vino y nos alcanzó, ¿verdad? Eso no nos hace mejores que las demás personas que no han creído, eso no nos hace mejores que personas de otras creencias, religiones. Reconocemos que somos pecadores, pero que hemos sido redimidos por la gracia de Dios. No nos podemos creer superiores, no nos podemos creer mejor que la demás, que somos tan santos que nadie ni nos puede ver, nadie ni nos puede tocar. No, tenemos que reconocer que Jesús fue humilde. Él fue manso y humilde y nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Jesús, aunque sea contrario a lo que la sociedad enseña, sea contrario a lo que el mundo, el sistema mundial del mundo crea. Entonces, en ese sentido, tenemos que entender eso, que nosotros pasamos de muerte a vida por medio de Cristo. Y esto también tiene referencia al renacimiento espiritual de Israel en el futuro. Entonces, respondiendo a la misma pregunta del inicio, entonces ha caído para siempre Israel para no volverse a levantar. La respuesta es no, de ningún modo, ¿verdad? Porque hay planes futuros para Israel, ¿verdad? Un renacimiento espiritual para ellos, porque reconocemos que Abraham es la raíz en el sentido de que fue el primero en ser apartado por Dios para construir una nueva sociedad, formar de él un pueblo, ¿verdad? Especial, distinta de todas las naciones, no por méritos, no por algo bueno que Dios vio en él, simplemente Dios en su gracia, en su buena voluntad, escoge a Abraham, quien en el momento no era creyente, no creía en Dios, era idólatra, y Dios obró en su corazón. Y al Abraham escuchar a Dios hablarle a él, no dudó en ninguna manera, él le creyó a Dios, creyó, ¿verdad? Y le fue contada eso por justicia. Entonces, si Abraham fue separado para servir al Señor, también lo son los que descienden de él por la línea escogida. Recordemos que no todos los descendientes de Abraham son verdaderos hijos de Abraham, porque hay personas judías el día de hoy que aún rechazan a Cristo, ¿verdad? Aún no han creído en Cristo, pero Dios tiene un remanente, Dios tiene un pueblo, un pequeño remanente que van hacia el momento, ahorita mismo, no han creído aún en Cristo, creerán en Él. Entonces, las promesas que Dios tiene para tanto como para Israel, como para nosotros que somos sus hijos, las promesas de Dios se cumplen. Dios no, ¿verdad?, retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, para nada. Entonces hay que entender eso, que si Dios separó a Abraham, Dios va a separar a aquellos dentro de Israel, ¿verdad? A quienes Él ha escogido. Y los va a restaurar el Señor. Versículo 17 dice, pero si
algunas de las ramas, aquí Pablo está hablando en metáforas, pero si algunas de las ramas fueran desgajadas y tú, siendo un olivo silvestre estaba refiriéndose a los gentiles, fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho participante con ellas de la rica savia de la raíz del olivo, no seas arrogante para con las ramas, pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz es la que te sustenta a ti. Dirás entonces, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Entonces, algunas, y no todas las ramas de Israel, algunas fueron removidas. Dios siempre preservó un remanente de creyentes. Mira, Pablo alcanzó la gracia del Señor y muchos judíos igualmente, muchos de Israel, igualmente en el tiempo de Pablo, de los apóstoles, vinieron al conocimiento del Señor. Entonces Dios preserva a un remanente de creyentes y los que han creído en ese entonces, los que creen en el tiempo presente y los que van a creer en el futuro. Um, Pablo, él da una advertencia con mucha firmeza y se dirige a los gentiles con esta advertencia en contra del orgullo. Que si ellos se ponen arrogantes, que esa arrogancia um, por la causa, por el rechazo de Israel, por ver a Israel ser rechazado, se hacen arrogantes y por ellos haber sido injertados a la viña que es Cristo. Entonces nosotros tenemos que entender que en la iglesia no hay lugar para el orgullo espiritual, no hay lugar para creernos, tener arrogancia y ver a alguien caer y que nos dé gozo. Al contrario, de ponernos, debe de quebrantarnos, debe de darnos tristeza ver a alguien caer y procurar los que somos más espirituales ir y restaurarle en el amor del Señor. Mucho menos no hay lugar para el antisemitismo, ¿verdad? El odio hacia los judíos. No hay lugar a eso, porque los creyentes somos descendientes espirituales de Abraham. ¿Verdad? En eso en mente, ¿verdad? No podemos hacer distinción. Dios no hace distinción, Dios no hace, no muestra parcialidad y nosotros también tenemos que seguir ese ejemplo, tenemos que ser personas imparciales. No pensarnos superiores por cierta color de piel, por tener cierta etnicidad, por tener cierto estatus social. No, al contrario, debemos de nosotros reconocer que nuestro valor está en lo que Dios ha puesto en nosotros. ¿Verdad? Tenemos un valor dado por Dios. Él nos ha dado valor, nos ha dado honra y la dignidad de vida. Entonces, nosotros como gentiles, ¿verdad? Reconocemos que no somos la fuente de la bendición. Um, pero hemos sido injertados. No éramos parte del pueblo del Señor, no éramos parte originalmente de formar parte de la familia de Dios, pero fuimos injertados al haber creído en Cristo, en el pacto de salvación, ¿verdad? Que Dios le hizo a Abraham, porque él dijo, en ti serán benditos las naciones. No nomás dijo, en ti será bendito esta nación. En ti será bendita las naciones. Eso incluye judío y a los gentiles, incluye a personas de cualquier región, lengua, tribu, nación, no importa. Todo aquel que Dios ha escogido, que Dios obra y salva, formará parte de la familia de Cristo. Versículo 20 y 21 dice, muy cierto, fueron desgajados por su incredulidad, pero tú por la fe te mantienes firme. No seas altanero, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Entonces, nuevamente, unas ramas fueron cortadas y otras fueron injertadas solo con base a la realidad de la fe. No por cuestiones raciales, no por cuestiones étnicas, no por cuestiones sociales ni intelectuales o morales. Ay, no, es que yo soy una buena persona. Ay, no, es que yo me desciendo de tal familia. Ah, no, es que yo tengo cierta cuestión racial. No, nada de eso. La salvación siempre ha sido por fe y siempre será por la fe.
no por obras, no por méritos. Entonces, en base a la fe. Es que hemos nosotros, que somos gentiles, que no somos judíos, que hemos sido injertados a la viña, hemos sido injertados a Cristo, pero por la fe que hemos depositado en Él, no por nuestros méritos, no por lo que nosotros hacemos, no, para nada, en base a los méritos de Cristo, en base a lo que hizo Cristo, la obra de redención en Cristo, ¿verdad? Los méritos de Cristo se nos atribuyen al nosotros poner nuestra fe, depositar nuestra fe en Él. Entonces la salvación siempre ha sido y siempre será solo por fe, solo fide, solo por la fe puesta en Jesús. Y cualquier evangelio que no es el evangelio bíblico que enseña una salvación, más obras. Créeme, hay personas, hay una teología muy liberal, hay personas entre los evangélicos, entre los cristianos, personas influyentes que están predicando una salvación por fe más obras. Por favor, pueblo de Dios, tengan sus Biblias, estén en la palabra del Señor, no se dejen engañar, no importa cuánta labia tengan, cuánta unción parecen tener, porque a veces hoy en día que griten y que hablen con una autoridad, eso a veces la gente lo toma como, oh, eso es unción. No, no, no. La unción no se confunde con gritos, no se confunde, ¿verdad?, con manipulación. La unción de Dios es algo que quebranta al más vil pecador, toca el corazón más tremendo y lo quebranta y hace, ¿verdad?, que esa persona, ¿verdad?, pueda, ¿verdad?, humillarse ante el Señor y rogarle a Dios por su misericordia. Entonces, la salvación siempre ha sido y siempre será solo por fe, solo fide. Una de las frases de la Reforma, que por cierto, ¿verdad?, octubre 31, ¿verdad?, va a ser otro año más desde que surgió la Reforma. Y reconocemos nosotros, más que nada, la bendición que ha surgido de eso, lo cual estaré trabajando en un podcast para esta semana que va a tratar con la Reforma en más detalles, pero la salvación siempre ha sido y siempre será por fe. Si Dios no dudó, y una vez más Pablo le está advirtiendo aquí a los gentiles, si Dios no dudó cortar las ramas naturales, aquellos que tenían la línea, ¿verdad?, de los privilegios que Dios les había dado, no hay razón alguna para que crean los gentiles que serían librados de circunstancias similares. Si los gentiles rechazan a Cristo, también ellos van a ser cortados. Entonces, no hay personas que son exentas. No, nadie es exento a que pueda decir, no, es que mi papá está en el ministerio, es que yo tengo un posición en la iglesia. Mira, no. Si nosotros rechazamos la bondad de Dios, si nosotros rechazamos la gracia de Cristo, igualmente seremos cortados. Entonces, nosotros tenemos que responder a la advertencia, ¿verdad? Que la hacha está puesta a la raíz del árbol y todo árbol que no da buen fruto, que no está comportándose, conduciéndose como debe conducirse un cristiano que cree y afirma las verdades de la Biblia, no solo creyendo en ellas, no solo afirmándolas, sino caminando en ellas, practicándolas, para que las personas que no creen, que nos vean, puedan por lo menos atestiguar, decir, ¿sabes qué? Tú vives lo que tú predicas, tú lo predicas, tú lo enseñas y lo estás viviendo, lo estás poniendo en práctica. Queremos, ¿verdad?, que nuestro testimonio sea, ¿verdad?, creíble. Queremos tener credibilidad en cuanto a eso. Y versículo 22, ya estamos llegando al final. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, severidad para con los que cayeron, pero para ti bondad de Dios si permaneces en su bondad. De lo contrario también tú serás cortado. Ahora, una cosa que debemos nosotros entender es que todos los atributos de Dios operan en armonía. No hay un atributo que es más que el otro. La operación de estos atributos están en armonía. No tiene más amor y menos ira. No tiene más justicia y menos gracia. No existe conflicto alguno entre la bondad y amor
que está por un lado y su justicia y ira por el otro. Por eso aquí dice, mira pues la bondad y no nomás, porque muchas personas más quieren enfocar, oh, Dios es amor, Dios es amor. Sí, claro que el amor es amor, también es fuego consumidor. Es un Dios celoso, ¿verdad? Entonces, aquellos que aceptan su oferta gratuita de salvación experimentan su bondad. Mientras aquellos que la rechazan, aquellos que rechazan a Cristo, experimentarán su juicio. Porque recuerdan que el mundo ya está bajo condenación. Y toda persona que no crea que en Cristo y que Dios lo levantó de los muertos, no podrá alcanzar la salvación. Entonces quienes rechazan la oferta de salvación de Dios van a acarrear sobre de ellos ruina espiritual completa. Entonces, lo único que les espera a aquellos que rechazan la oferta de Dios. Ahorita la arca está abierta, Cristo es la puerta de esa arca y ahorita hay oportunidad para entrar, pero si rechazamos esa oferta, rechazamos la gracia de Dios, lo único que vamos a traer sobre de nosotros es ruina espiritual completa. Entonces la verdadera fe para salvación siempre perseverará. No nomás algunas veces, no la mitad de las veces, la mayoría de las veces, no. La fe verdadera, la verdadera fe para salvación, la fe salvífica, siempre preservará. Y tal vez te preguntas, pero ¿qué de los que están saliendo? Hay pastores que han dejado el pastorado, han dicho que ahora ya no creen en Dios, se han vuelto al ateísmo o se han ido a ser agnósticos. ¿O qué de aquellos que han dejado de creer? En un tiempo estaban en la iglesia y ahora no lo están. ¿Perdieron su salvación? Bueno, vamos a ver lo que dice primero de Juan 2:19. Que esto quede claro entre nosotros, porque yo he visto recientemente, en los últimos meses y en este año, músicos, pastores, personas que han dicho, oh, ya no soy cristiano, ya no creo en Dios. ¿Qué pasó ahí? Bueno, primero de Juan 2:19, salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, aquí está la clave, si hubieran sido de nosotros, si hubieran sido de parte de la iglesia, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Recuerda que hay trigo y cizaña en la iglesia. Pero al final de cuentas, Dios irá removiendo la cizaña. Dios hará la separación. Entonces, cuando se van surgiendo en los noticieros, en noticias, en publicaciones, que fulano de tal ya no creen en el Señor, tal pastor dejó el pastorado, ahora está involucrado en una secta, esto y lo otro. Bueno, la cuestión va a ser es no tanto si perdió su salvación, va a ser una manifestación de que nunca era salvo para iniciar, porque si hubiera sido en verdad salvado, hubiera tenido la fe salvífica, hubiera permanecido. Entonces, la verdadera fe para salvación siempre persevera. Pero no por nuestras fuerzas, no por nuestros méritos, no por lo que yo hago, sino en base al haber creído en los méritos de Cristo, en la obra de redención de Cristo. Versos 23 y 24. Ya con esto concluimos. Y también ellos, si no permanecen en su incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para injertarlos de nuevo, porque si tú fuiste cortado de lo que por naturaleza es un olivo silvestre y contra lo que es naturaleza fuiste injertado en un olivo cultivado, cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Recordemos que el cortamiento de Israel no tiene por qué ser definitivo. Pablo aquí está haciendo claro que sí, fueron cortados. Unas ramas fueron cortados, pero no significa que ya no podrán ser injertados de nuevo. Ahora, aún ellos si abandonan su incredulidad, abandonan sus creencias en contra del Mesías que vino, nuestro Señor Jesucristo, y ponen su fe en Él. Mira, no hay por qué, no hay por qué Dios no pueda darle salvación. Él es poderoso para salvar.
Él es poderoso y aún salva el día de hoy y salva, ¿verdad? Porque Él es, ¿verdad? A Él le pertenece la salvación. No lo dan los evangelistas, no lo dan los pastores. Las iglesias no dan la salvación. Dios, a Él le pertenece la salvación y Él, conforme a quien, sobre de quien Él tenga misericordia, Él tendrá misericordia, ¿verdad? Entonces no es del que quiere ni del que corra, sino de quien el Señor tenga misericordia. Y créeme, si tú y yo que hemos creído en el Señor, estamos en estos caminos, en este camino, estamos siguiendo en sus pasos por la gracia de Dios, por su misericordia. Entonces, los juicios espirituales son las más dolorosas de todos los juicios. De estos es el que a la cual el apóstol Pablo aquí en estos últimos dos versículos se está refiriendo. Pero él ve la restauración de los judíos. En el curso de los acontecimientos es mucho menos incierto que el llamamiento a los gentiles para ser los hijos de Abraham. Entonces, si Israel, que fue las ramas naturales, fueron cortados, y nosotros, que no éramos ramas naturales, sino olivos silvestres, fuimos injertados a la viña, a Cristo, ¿cuánto más Dios no tiene el poder para poder de nuevo admitir, restaurar esas ramas que han sido cortadas? Entonces entendemos nosotros, ¿verdad? Que aunque Israel ha caído, aunque Israel transgredió, aunque Israel rechazó a Cristo, aún hay un propósito de parte de Dios para con Israel. Como hay un propósito de Dios para con toda persona que escucha y pone atención al mensaje del Evangelio, que Dios es poderoso para salvar sus almas, sus vidas. Entonces nosotros no podemos pensar que porque fueron rechazados ahora somos superiores, somos mejores, podemos despreciarlo. No, no, no. No podemos despreciar a las personas que creen diferente a nosotros. Debemos nosotros, ¿verdad? Amar a las personas, amar a nuestros vecinos, amar a las personas en nuestras comunidades. Personas que no creen igual a nosotros, pues pueden tener pensamientos o tendencias súper liberales, pero ¿saben qué? Aún ellos necesitan de Cristo. Entonces nosotros tenemos que entender eso, que somos llamados para proclamar el Evangelio, no nomás a los que nos caen bien, no nomás a ciertas personas, a toda criatura, a toda persona, sin importar su trasfondo, de dónde vienen, quiénes son, en qué creen, proclamarles el Evangelio de Cristo. Y tenemos la esperanza y tenemos la certeza, tanto por el pueblo de Israel, que Dios tiene un remanente, que Dios obrará para con Israel, como también en este día, en este tiempo está obrando. Mientras hay oportunidad, mientras hay vida, hay oportunidad. Busquemos al Señor mientras Él pueda ser hallado, entre tanto que Él está cercano. Puede surgir el día, en estos próximos días, semanas, meses, puede surgir el tiempo en el cual decides, ok, ahora quiero buscar a Dios, y puede ser demasiado tarde. No esperes. Ahorita es una oportunidad perfecta. Tal vez no conoces al Señor, tal vez no eres cristiano. Tal vez estás pasando por un momento muy difícil. Han venido cosas a tu vida, pérdidas, enfermedad. Pero ¿sabes qué? Mi oración y deseo es que Dios ministre a tu corazón. Que tú puedas tener un encuentro con Dios. Que Él se pueda revelar a tu vida. Tú dile, pídale, Señor, yo quiero conocerte. Y te invito a leer la palabra del Señor. Si quieres empezar, puedes empezar con el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Juan, ¿verdad? Y sobre todo, mi deseo y oración es que tú puedas creer en el Señor. Si estás apartado, estás frío en el Señor, mira, levántate en el nombre de Jesús. Ponte de pie. Échale ganas. Reconoce en qué has fallado. Dónde has fallado, y arrepiéntate y vuélvete al Señor, y Él será amplio en perdonarte. Bueno, que en esta noche la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes, y que Dios me los bendiga.